Un ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical diseñado para mover personas u objetos entre diferentes niveles. Puede ser utilizado para ascender o descender. Está formado por partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan conjuntamente para lograr un medio seguro de movilidad. Y a partir de ahí, todo un mundo de posibilidades. Cerrados, panorámicos, interiores, exteriores. Arquímedes construyó el primer elevador. La tracción era manual o animal. Eso sí, en aquel tiempo nadie hablaba de seguridad, confort o eficiencia. Este gesto nos acompaña a diario y el tiempo está muy presente en las conversaciones con tus vecinos. Lo queramos o no, los ascensores forman parte de nuestro día a día y no somos conscientes de lo mucho que los necesitamos hasta que dejan de funcionar. Los usamos en nuestra casa, en el trabajo o cuando dejamos el coche en el garaje. Pero ¿qué se esconde detrás de algo tan cotidiano como un elevador? Si quieres saberlo, quédate con nosotros, porque aquí se fabrican ascensores. Antonio, cuéntanos, ¿dónde estamos? Pues ahora mismo estamos en Orona Ideo, que es el lugar en el que está la sede corporativa del Grupo Orona, grupo líder en el sector de elevación a nivel de España y entre los 10 primeros en facturación a nivel mundial. Además, se trata de un proyecto socioempresarial que tiene más de 50 años de experiencia, con el que hemos conseguido que 1 de cada 10 ascensores nuevos en Europa sea de Orona. Y 250.000 ascensores instalados con el sello Orona que mueven diariamente aproximadamente a la población de Barcelona. Desde luego, por el aspecto del edificio podemos decir que tiene algo que ver con la innovación, ¿no? Sin duda. Orona siempre ha apostado por la red de innovación abierta y lo que hemos hecho aquí es un salto cualitativo y es juntando físicamente universidad, empresa y centro de investigación. ¿Para qué? Para diseñar los ascensores del futuro con más de 150 ingenieros y con un 2% de I+D sobreventas reinvertido para garantizar una fabricación competitiva. La innovación es clave a la hora de fabricar un ascensor y desde luego todo empieza aquí entonces. Sin ninguna duda. Aquí es donde ahora mismo se están preparando los ascensores del futuro y las claves fundamentales que se están mirando, por ejemplo, son la seguridad, el aprovechamiento de espacios en edificios de sustituciones y rehabilitaciones, por ejemplo, para maximizar cuántas personas metemos en un hueco, optimizar los procesos de mantenimiento para garantizar siempre el buen servicio de los ascensores y también modernizar ascensores antiguos y poder ponerlos con un valor añadido nuevo a día de hoy. Antonio, un ascensor muy peculiar, ¿no?, el que estamos subiendo ahora mismo. La verdad es que es un ascensor peculiar, es un ascensor panorámico con 75 metros de altura y bueno, pues al final los ascensores que hacemos normalmente son muy diferentes, ¿no? No es lo mismo hacer un ascensor para un edificio residencial de vecinos, para un hospital, para museos, bueno, todos tienen una casuística distinta, ¿no? Este en concreto es el de una torre de pruebas, ¿no?, y desde aquí vemos ya toda la fábrica. Pues la verdad es que sí, estamos en una fábrica que tiene algo de peculiar, ¿no? Es la única en Europa que en una planta es capaz de producir una mayor capacidad de ascensores completos. Aquí hacemos el ascensor en su totalidad. ¿Y cómo os organizáis? ¿Cómo se organiza el trabajo? Bueno, la verdad es que uno de los retos principales que tenemos es fabricar los ascensores para un día en concreto. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es 7 días antes aproximadamente empezar a fabricar. La única manera de garantizar eso es tener una serie de equipos que a su vez trabajan en partes diferentes, como pueden ser, por ejemplo, pues son como mini fábricas o mini compañías autogestionadas, que lo que hacen es, por ejemplo, la maniobra, que es el cerebro del ascensor, las cabinas, el chasis, que es un poco la estructura del ascensor, las puertas, las máquinas, y finalmente hay una Lantegui que le llamamos la Lantegui de Expediciones, que es la que se encarga de enviar esos ascensores todos los días a esos más de 100 países del mundo. Bueno, un trabajo por separado, pero al final cada una depende de la otra, ¿no? Fundamental. De hecho, entre ellas tienen como unos acuerdos de cliente-proveedor porque tienen que garantizar que entregan el material para que efectivamente ese camión vaya completo hacia el cliente. Vamos a ver entonces cómo se fabrica cada uno de esos elementos. Vamos. Antes de ir a la fabricación propiamente dicha, tenemos que pasar por aquí. Esto es el EAV. ¿Qué se hace exactamente aquí? Bueno, el EAV, el nombre del EAV viene de Equipo de Ayuda a la Venta.
De los ascensores que hacemos normalmente nosotros en un año, prácticamente no hay dos iguales, todos son diferentes. Siempre podemos configurar diferentes aspectos, por ejemplo, el espacio que ocupan en el hueco, la velocidad, el tipo de ascensor. Entonces, desde aquí ayudamos al cliente a configurar ese ascensor, que además lo hacemos para más de 100 países, y lo que vamos es configurando esa solución para generar una serie de planos y la solución definitiva que le enviamos al cliente. Y esos planos, además del cliente, son los que van a utilizar en las fábricas. Sí, efectivamente, los planos tienen una visión cara al cliente, pero automáticamente, con unos sistemas y unas herramientas que tenemos, lo que hacemos es generar toda la documentación necesaria para que en fábrica esos ascensores, que son totalmente configurables, se fabriquen como si fuesen estándar. ¿Y aquí cuántas personas están trabajando en esos planos? Pues aproximadamente más de 60 personas, normalmente ingenieros, bueno, diferentes perfiles, pero normalmente ingenieros. Esto es una herramienta que ponemos a disposición de los clientes, está en diferentes idiomas y ellos aquí pueden ir configurando su ascensor. En este caso es un cliente alemán, pueden elegir materiales, decoraciones e introducir también todos los datos del hueco. Esto hace ya un primer plano que vosotros optimizáis. Sí, ellos pueden solicitar el pedido mediante este sistema y lo que nosotros hacemos es importarnos estos datos al sistema y lo abrimos con un programa que coge esos datos que ellos han introducido y nosotros, por otra parte, pues podemos optimizarlo. Y en este caso, por ejemplo, pues antes tenían un ascensor de 4 personas y ahora son 7, justo. Para que nos situemos, esto es el plano del ascensor y vemos todos los elementos, ¿no? Este sería el hueco. Sí. Aquí está la cabina, que se ve que se aprovecha bastante bien el espacio, las puertas, y esta sería la parte del contrapeso y de la máquina para moverlo. Y este plano está ya listo para enviar a fábrica, ¿no? Sí, eso es. Una vez que el cliente ha confirmado el plano, se planifica, se calcula la lista de materiales automáticamente y lo que se hace es, hay un proceso nocturno que traduce esa lista de materiales con esos datos que tenemos en el sistema en órdenes de fabricación. En esta zona se fabrica la cabina de un ascensor y esta imaginamos que es una pieza, ¿no? Una de las piezas. Una de las piezas que se meten dentro de la caja para así formar lo que viene siendo una cabina entera. Y esta caja la lleva una máquina, ¿este robot cómo funciona? Eso es. Esto es una máquina, un robot filoguiado, en el cual tiene sus paradas concretas, en las cuales va buscando cada material que necesitamos para completar la cabina entera. Claro, cada material que previamente se ha elaborado, ¿no?, en su correspondiente puesto. ¿Cómo es ese proceso? Eso es, pues, al final es muy sencillo. Entra la chapa por un lado, se lleva a la cortadora, que es la láser. Es como si fuese una impresora, pero corta chapa. De ahí se lleva los puestos de plegado, se maneja el material, se le da la forma, y se plega, se da la forma y luego de ahí ya va a los puestos. Vemos que es chapa el material principal, ¿no?, que se utiliza. ¿Qué Sí. cantidad de chapa empleáis? Es un dato curioso, se podría llenar hasta 100 campos de fútbol. 100 campos de fútbol con la chapa que trabajáis en un año. Eso es, en un año. ¿Qué piezas se van a ir haciendo en los diferentes puestos de trabajo? Aquí montamos lo que viene siendo toda la cabina. Entraríamos por el suelo, la que es la base, el falso techo, el techo. El techo, por ejemplo, lleva tecnología LED, que da muchísima más luminosidad y consume muchísimo menos. Y aquí están ya todas las piezas que veíamos antes, ¿no?, que se han ido metiendo en la caja. Eso es. Esto sería una cabina normal, como si fuese una vivienda cualquiera. ¿Qué dimensiones puede llegar a tener? Porque claro, aquí la vemos, que parece mentira que vaya a ser una cabina, ¿no? Sí, lo que intentamos hacer es optimizar el hueco del ascensor para que entren más personas. Y esta en concreto va a ir a Bogotá. Eso es, a Colombia, junto con el resto de elementos que se meten en el camión. Una cabina de ascensor consta de 100 piezas, pero ¿sabes cuántas puertas tiene un ascensor?
¿Sabes que la planta de Europa que más ascensores completos fabrica está en Hernani? Os contaremos su secreto, que dicen es combinar fábrica, universidad e investigación. Nos proponemos montar una cocina con la combinación de muebles que nosotros mismos ideamos. El proceso de fabricación es curioso, totalmente automatizado. El momento logística de almacenado y empaquetado, la versión más moderna del famoso Tetris, lo verás en Aquí se fabrica. Estamos en la zona de maniobras, que para que nos entendamos es donde se fabrica el cerebro del ascensor, ¿no? Eso es, podríamos llamarlo así. Vale, aquí lo que hacemos es fabricar maniobras electrónicas a las cuales les pedimos un alto rendimiento y una gran fiabilidad. Y para ello lo que tienen es diferentes funciones, tanto de seguridad como de confort o de coeficiencia. ¿Vale? ¿Y qué tipo de funciones exactamente se controlan desde aquí? Pues, por ejemplo, en materia de seguridad, lo que hace la maniobra es un autochequeo en el cual pues, detecta posibles anomalías en la instalación y reporta esas anomalías. Otra de las funciones de seguridad es el teleservicio, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de que una persona desde dentro de la cabina se pueda conectar con un centro de rescates. ¿Y algún otro tipo de función? Por ejemplo, el tema de la luz. ¿El encendido y el apagado también se controla desde aquí? Eso es. Con la importancia que está adquiriendo hoy en día todo el tema de coeficiencia, sí que hay una función que detecta que la cabina está en reposo y pone en marcha, digamos, un apagado automático de cabina. Y aquí es donde cobra muchísima importancia todo el tema de accesibilidad. Todos los pulsadores han sido diseñados, y el panel también, para cumplir con las normativas europeas de minusválidos, teniendo relieve los pulsadores, medios visuales y auditivos. Y aquí no solamente se fabrican botoneras para los nuevos ascensores, sino también para modernizar aquellos que quizás han quedado un poco antiguos, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, el panel que está montando ahora Unai es un panel para una modernización. Es una cabina existente, una cabina antigua, la cual se le va a quitar la pulsantería que tenían y se colocará el panel de mandos totalmente adaptado. Y lo que vemos es que aquí no sale nada de fábrica sin comprobar antes, ¿no? Comprobamos todos los pulsadores y todos los paneles de mando. Iker, la pregunta del millón, ¿cuántas puertas tiene un ascensor? Bien, eso variará, depende del edificio, es decir, el número de plantas. Por ejemplo, en Brasil las ventas que realizamos varía entre 22 y 23 plantas. Serían 22 o 23 puertas de piso más una de cabina. ¿Y cómo empezaría el proceso? ¿Cómo fabricamos una puerta? Bien, empezaríamos por transformación, es decir, el corte y plegado de las hojas como de los marcos. Posteriormente pasaría a lo que sería soldadura y mediante los robots soldaríamos las hojas y los marcos, tanto como el de cierre como el de apertura. Y después pasaríamos, en este caso, al trabajar con puertas de chapa, pasaría a la cabina de pintura para darle un baño de imprimación. Y luego pasaríamos al montaje, y es donde podemos ver que hay muchos tipos de puertas diferentes, ¿no? Tenemos desde la de 3 puertas a la de 4 puertas. Sobre todo este tipo de puertas se utilizan para innovaciones. Son más seguras y por lo tanto de más fácil acceso. Fernando, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues ahora mismo lo que estamos haciendo es comprobando el estado de las puertas de Orona. Entonces lo que hacemos es comprobamos, por un lado, que la lista de materiales coincida con el producto que tenemos estipulado, y luego también lo que hacemos es comprobar que el material sea el correcto. Material sea correcto, pero luego con el producto terminado también hay que comprobar que está... Sí, por supuesto. Primero miraríamos pieza por pieza que las puertas estén, en este caso, conformes con lo que tenemos estipulado, y luego nos vamos directamente al producto final. Un trabajo, el del Departamento de Calidad, que está presente en todas las lanteras, sí, no solo aquí en Puertas. Sí, efectivamente. Estamos aquí ahora en Puertas, pero podríamos haber estado en cualquier sitio de Orona. En concreto, tanto cabinas como cargas, cualquier parte. Digamos que tú eres de las personas que más kilómetros hace al día, ¿no? Bueno, la verdad que sí hago un montón de kilómetros, pero bueno, es mi trabajo y también, pues bueno, es lo que tenemos. ¿Qué es exactamente la máquina del ascensor? ¿Qué es lo que hace? La máquina del ascensor, digamos, es el, por decirlo de alguna manera, el músculo del ascensor. Es lo que hace mover la cabina. ¿Y la máquina dónde va colocada? La máquina está ahora, en la mayoría de los casos, suele estar dentro del hueco
en la parte más alta del hueco, dentro del hueco del ascensor. Que no era lo habitual. No, antes normalmente solía haber una sala de máquinas. Lo que es la máquina cada vez es más compacta, consume menos y eso hace que podamos meterla dentro del hueco. Aquí vemos cómo se miden las partes de la máquina del ascensor, ¿no? Sí, eso es. Bueno, ahora mismo estamos en lo que es la sala de metrología, donde lo que estáis viendo es pues, cómo medimos digamos, las tolerancias dimensionales y geométricas de un eje, de una máquina. Entonces, es muy importante lo que es todo el tema de precisión para que la máquina pues, funcione correctamente, la máquina del ascensor. Entonces, ahora mismo, bueno, tenemos, pues, esta máquina tiene una precisión de más o menos 1 o 2 micras. ¿Qué es eso aproximadamente, para hacernos una idea? Bueno, pues más o menos si ya partimos 1 milímetro en unas 1000 partes, pues serían 1 o 2 de esas partes. Podríamos decir, pues unas 100 veces más pequeño que un cabello humano. Izaskun, estamos ya en la fase final, ¿no? Esta es la zona de expedición. Eso es, estamos en la zona de expediciones, entonces aquí recogemos todo el material que se ha fabricado en las diferentes lanteguis. Recogemos ese material, nos aseguramos que está todo correcto y empezamos a cargar el camión. Cargar el camión, que como vemos aquí es casi jugar al Tetris, sí, ¿no? La verdad que es un proceso bastante complicado. Tenemos que asegurar que todo el material está dentro, que optimizamos el espacio, porque al final estamos enviando materiales a más de 100 países. Pueden ser Bolivia, Australia. Tenemos que asegurar que el material llega bien, en correctas condiciones. ¿Y cómo se organiza? Claro, porque tenemos que conseguir, ¿no?, que cada cabina vaya con sus correspondientes puertas, con su correspondiente chasis. ¿Eso cómo lo organizáis? Sí, esa es la clave de la cuestión. Todos los materiales que fabrican las lanteguis, el producto final lleva una pegatina. Entonces, esa pegatina es una pegatina con código de barras y cuando nosotros recibimos el material, picamos ese código y le decimos, este material está en esta estantería, ya le marcamos la ubicación. De manera que cuando llega el camión o el contenedor, sabemos todos los materiales que tienen que ir para ese ascensor o ese pedido, dónde están. Bajamos el material y a la hora de introducir el material en el camión también tenemos que picar. O sea que picamos y aseguramos que todo va dentro. Si por un casual picáramos alguna orden, algún pedido que no corresponde a ese ascensor, sale un mensaje de error informático y no hay manera de meterlo. Completamente controlado. ¿Y cuántos camiones salen aproximadamente de aquí? Bueno, para que nos hagamos una idea, si pusiéramos todos los camiones que cargamos en un año, un camión detrás del otro en línea, llegaríamos desde aquí, desde nuestras instalaciones de Hernani hasta el puerto de Bilbao, más o menos. Casi nada. Sí, son bastantes, la verdad. Acabamos de ver salir los camiones con todas las piezas de un ascensor, más de 6.000. ¿Y cuándo lo vamos a ver montado? No lo podemos montar en la fábrica porque podría sufrir durante el transporte, lo mandamos embalado y luego, para poder entrar a los edificios en los huecos, que normalmente tiene una restricción de espacio, pues lo tenemos que llevar desmontado. Pero una vez montado por nuestra gente que sabe montar perfectamente estos ascensores, pues quedan como estos. ¿Y después qué es lo que ocurre? Bueno, pues ahí seguimos con el equipo de conservación, garantizando la seguridad y el buen funcionamiento del ascensor, con más de 2.000 técnicos y 1.400 vehículos. Antonio, se me está ocurriendo una idea. ¿Qué te parece si vemos el resumen de cómo se construye un ascensor y mientras tanto echamos una carrera? Buen viaje. El proceso de fabricación de un ascensor comienza justo 7 días antes de su entrega y comienza aquí, en la zona de innovación. Empresa, universidad y centro de investigación compartiendo espacio para diseñar los ascensores del futuro. El equipo de la ayuda a venta recibe la propuesta del cliente. Se configura el ascensor. No hay dos iguales. Velocidad, espacio que ocupan en el hueco, materiales, decoración. En base a esto se realizan los planos y la lista de materiales necesarios. Llega el momento de las lanteguis, 7 fábricas que cada una por su cuenta producirán el chasis o estructura del ascensor, cabina y puertas.
Las maniobras son el cerebro y el músculo para poder mover la cabina es la máquina. En la zona de expedición, una máquina recoge el material de cada una de las fábricas. La recogida es exacta. Un código de barras marca cada pieza para saber dónde tiene que ir. El momento carga es un juego de optimización del espacio. El montaje se hace en destino.